Pues generalmente es un tema no muy común dentro de los psiquiatras. Realmente cada vez cuando hablamos sobre violencia de género y vemos todos los problemas que existen, ¿no? En general, no nada más de violencia de género, sino de violencia en general, cada vez se han ido extendiendo. Yo recuerdo hace casi 16 años cuando comenzamos la clínica, pues hablamos de violencia intrafamiliar, luego hablamos de violencia de pareja, luego de abuso sexual, y así cada periodo de tiempo se ha ido incrementando lamentablemente el tipo de pacientes o el tipo de personas que han sufrido algún tipo de violencia de género que hace que en un momento dado pues, las atengamos. Y ahora una de estas pues son las víctimas de trata de personas, que es un tema que lamentablemente se está haciendo bastante frecuente. La definición en términos generales es un comercio ilegal de personas con propósito de explotación sexual, trabajos forzados, retiro de órganos, servidumbre y formas modernas de esclavitud. Y bueno, pues es, como ustedes ven, es un delito contra la humanidad, ¿no? Es un delito de lesa humanidad. Es interesante porque generalmente cuando uno oye hablar de trata o desaparición forzada, generalmente uno nada más lo asocia a los levantones que en un momento dado se dan, a los asesinatos. Sin embargo, vemos que tiene que ver más en función del comercio ilegal de personas, con la trata de personas, con los trabajos forzados. Y a mí algo que se me hace realmente como médico impresionante y que además es muy lucrativo, es los retiros de órganos, es decir, la venta de órganos, es uno de los negocios más rentables que hay. Y eso se hace de una manera muy frecuente, la inversión realmente es mínima, la ganancia es máxima. Y bueno, pues las formas modernas de esclavitud, como podemos ver en cada esquina donde los niños trabajan, son obligados por los padres, donde las niñas son obligadas a la prostitución, donde las niñas son obligadas a los matrimonios forzados. Realmente estamos abarcando pues una gran cantidad de temas que van a afectar de una manera irreparable muchas veces a las personas que han sufrido este tipo de situaciones. Siempre ha habido dentro de la historia y muy posiblemente antes de final del siglo XIX, inicios del siglo XX, ¿no? Que es cuando se comienza a hablar propiamente de trata de blancas, pero siempre ha habido esclavitud, cuando ha habido conquista, cuando ha habido guerras en toda la historia de la humanidad, siempre ha habido esta movilidad de personas y siempre ha habido el sometimiento en un momento dado por la fuerza a trabajo, ¿no? Como pueden ser en todos los imperios que ha habido. Pero bueno, ya hablamos de a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, con lo que comúnmente se llama trata de blancas o prostitución. Y es la movilidad y comercio de mujeres blancas, yo creo que de ahí viene el nombre de trata de blancas, porque no estamos hablando de mujeres únicamente blancas, sino actualmente de todas las razas, pero comenzó con las mujeres blancas, europeas y americanas, con el objeto de explotarlas sexualmente. Aquí es interesante porque había un intercambio, si ustedes se dan cuenta, había una movilidad entre las mujeres blancas y muy posiblemente también las mujeres indígenas que se las llevaban a Europa o que muchas veces venían de Europa a este continente para continuar esta actividad y ser explotadas de una manera ilícita. Se ha intentado desde hace mucho tiempo tratar de tomar medidas al respecto y desde 1949 pues se ha tratado de hacer convenios sobre todo para reprimir o para disminuir la trata de personas y la explotación de la prostitución. Actualmente pues no se ha podido realmente avanzar mucho y se piensa que aproximadamente unas 800,000 personas al año están vinculadas a este tipo de problemas de trata de blancas. Entonces, si nos damos cuenta, realmente a pesar de que se ha intentado hacer convenios entre países, entre autoridades, es algo que cada vez continúa y que muy posiblemente, en vez de disminuir, puede estar aumentando, ya que las cifras pues generalmente son de los casos que se saben, de los casos que se denuncian, pero no podemos confiar, yo creo que las tasas son mucho más altas, lo que pasa es que pues no se denuncia porque en muchos lugares las mismas autoridades están implicadas dentro de este tipo de comercio y eso hace que haya un sesgo muy importante en el número real de víctimas, pero se calcula que aproximadamente hay 800,000 personas
cada año que están involucradas en este tráfico. Algunas pequeñas diferencias, ¿no? ¿Cuál es la diferencia que hay entre trata y tráfico de personas? Es interesante. Muchas veces uno piensa que es lo mismo, uno piensa que es lo mismo la trata de personas con el tráfico. Si nos damos cuenta, en la trata hay una relación de la víctima con el tratante. Es decir, hay una manera de coerción o de engaño, generalmente realizada por los proxenetas o padrotes, como decimos aquí en México de una manera muy coloquial. No es necesario cruzar las fronteras, se da de una manera local y las principales víctimas van a ser generalmente las niñas, los niños y las mujeres. A diferencia del tráfico, donde ya pues la relación va a ser de un consentimiento, es decir, la gente ya no va a ser engañada, ya no va a ser obligada, sino va a ser de una manera consentida, como es el tráfico humano en un momento dado para pasar de un país a otro, ¿no? Como se pasa de Guatemala a México o de México hacia los Estados Unidos. No es un comercio local, es un comercio que abarca ya el atravesar las fronteras. Y bueno, generalmente lo curioso es que aquí los que son más participantes no son las niñas ni las mujeres, sino son los hombres. Generalmente los hombres somos los que entramos más como víctimas de tráfico por la movilidad laboral, a diferencia de las mujeres que es por la explotación sexual. Otra de las diferencias es que, bueno, dentro de la trata pues, se hace una transacción, se hace una relación prolongada y compleja entre la víctima y victimario, que eso posteriormente en las secuelas es algo que se ha estudiado bastante, sobre todo en el caso de Judith Herman, que es la psiquiatra norteamericana que desarrolla el término de trauma complejo y que tiene mucho que ver con la esclavitud, con el secuestro, por llamarlo de una manera, que se hace desde un niño hasta en los primeros años de su vida y que se puede prolongar muchas veces durante muchos años en su juventud y que va a dejar secuelas muy severas tanto en el desarrollo de la personalidad como en las conductas. A diferencia del tráfico, donde la transacción pues va a conllevar un traslado y bueno, esta relación se va a terminar en un momento dado cuando se llega al lugar del destino. En cambio, con el tratante no, el tratante muchas veces engaña a la víctima, la controla durante mucho tiempo, la obliga a trabajar, la golpea, la manipula. En cambio, el traficante, el pollero, únicamente su misión es, entre comillas, llevar a la persona al lugar donde se ha pactado y ahí termina la relación. En cambio, en la trata es una relación que puede durar por mucho tiempo, inclusive casos muy relevantes, por ejemplo, de una artista pornográfica que se llama Linda Lovelace, que fue la protagonista de una célebre primer película pornográfica que se vendió, se comercializó, que se llamó Garganta Profunda. Es muy interesante porque ella fue secuestrada, fue aclimatada, como se dice técnicamente, por el proxeneta, de tal manera que ella aceptó trabajar con él, se casa con él, se enamora de él, tarda muchos años en descubrir todo este engaño y cuando lo descubre lo deja, se separa, deja la prostitución, se horroriza de ver ella en un momento dado hasta todo lo que le había llegado a hacer y pues se separa. Él al parecer no es condenado porque pues se da una relación consensuada y bueno, se logra que no haya ningún castigo, pero aquí lo interesante es ver cómo se forma una relación entre el agresor y la víctima, un vínculo que dura muchos años y que lleva a que él no nada más sea su proxeneta, sino su esposo, su director y su representante artístico, ¿no? A diferencia de los polleros que únicamente pues se termina cuando se llega al lugar del destino. El delito de trata y de tráfico, bueno, pues es una actividad donde se promueve, se solicita, se ofrece, se facilita, se consigue, se traslada, se entrega o se recibe para sí mismo, para un tercero, a una persona, ya sea por medio de la violencia física, por medio de la violencia moral, el engaño o el abuso de poder. Y esto es algo que hay que tomar en cuenta porque generalmente los que son víctimas pues son las personas más débiles, en este caso los niños, las niñas, las mujeres. También puede haber de hombres, pero si se dan cuenta tiene que ver más bien, son las mujeres los que son realmente más víctimas más frecuentemente. Desafortunadamente hay lugares donde hay países como México y como otros países de Centroamérica donde somos de los primeros lugares en el mundo donde se da este tipo de tráfico, ¿no? Donde se organizan ya viajes donde se incluye en un momento dado
el acompañamiento de un niño, de una niña o de una mujer. Entonces estamos hablando de un delito de trata y de tráfico donde se obtiene o se facilita un servicio, que en este caso pues, es el vicio de la utilización del otro como un objeto sexual, el cual muchas veces puede conllevar la muerte del mismo objeto. Hay niños que han sido asesinados, sin embargo, pues esto no es importante. Lo que es importante es que siga habiendo este comercio, que en un momento dado la persona que contrata estos servicios lo que le interesa pues no es lo que le suceda ni cómo llegó a sus manos, simplemente utilizarla y después dejarla. Obviamente pues el propósito por el cual se somete a una persona a la explotación sexual, sobre todo a los trabajos o a los servicios forzados, a la esclavitud, como pueden ser la servidumbre o para la extirpación de un órgano o para un tejido y componentes. Esto es muy interesante porque a veces pensamos que únicamente la trata tiene que ver con la prostitución y es de los negocios más fuertes. Sin embargo, ahora se ha sofisticado, como les decía yo, y por ejemplo, además de la esclavitud que puede ser de trabajo forzado, de servidumbre, puede ser de matrimonios en niños, ahora la extirpación de órgano o de un tejido y sus componentes es un negocio que se ha hecho muy redituable y muy rentable. Inclusive hay páginas o hay links en internet donde actualmente en México se venden riñones por 250,000 pesos. Hay gente que supuestamente lo ofrece porque tiene una necesidad económica, pero sí hay una venta de órganos donde hay anuncios, donde uno puede en un momento dado buscar un hígado, puede buscar riñones, puede uno buscar, y no importa quién lo done, lo que importa desde el punto de vista para la gente que hace el trasplante es que haya compatibilidad. Entonces muchas veces uno no sabe la fuente del órgano, puede ser de un órgano muerto, puede ser de una persona que acaban de matar, de un niño, de una mujer, etcétera. Es algo muy dramático, es algo muy triste, pero es una realidad. Muchas veces mucha gente es levantada y es secuestrada. Generalmente se dice que por sus vínculos con la mafia, pero en el caso de muchas personas jóvenes tiene que ver también porque se necesita un órgano. ¿Y qué mejor órgano que una persona joven para una persona que ya no sea joven? Entonces sí, realmente tiene muchas vicisitudes y muchas aristas muy interesantes todo esto. E imagínense la secuela de una persona que es secuestrada, la cual se le extirpe el órgano y la dejan en un momento dado abandonada, sin un riñón, sin el hígado. ¿Cómo adaptar en un momento dado cómo procesar lo que le sucedió a una persona, ¿no? Independientemente del secuestro o de la privación forzada de la libertad? Ya no es nada más la utilización del cuerpo como un objeto sexual, ¿no? Sino es arrancar partes de un cuerpo de otra persona que no se considera una persona, sino como una cosa, ¿no? Es como cuando uno va a un árbol, perdón el ejemplo, y de repente es un árbol lleno de manzanas y de repente uno dice, bueno, pues voy a arrancar una manzana porque se me dio mi gana, porque tengo hambre y porque para eso está, ¿no? Realmente es una cosa terrible. Dentro de las víctimas de trabajo forzoso, pues estamos hablando de cifras conservadoras de 21 millones de personas en el mundo. Obviamente la mayor cantidad son las mujeres, en 11 millones punto 4. En el caso de los hombres, aproximadamente unos 9 millones y medio, que tienen que ver más que con esclavitud, con los trabajos que se dan en otros países. Y bueno, más o menos una cifra parecida o la mitad de 4.5 millones son de explotación forzada, ¿no? Los sectores involucrados pues, son todos, está el trabajo doméstico, está la agricultura, está la manufactura, está el entretenimiento, entre comillas, donde muchas veces se utiliza sobre todo a niñas y a mujeres para el entretenimiento, sobre todo adulto, para la pornografía, para la explotación sexual. En el caso también de la manufactura es muy interesante porque mucha gente ha relacionado las maquilas, la manufactura con la prostitución. Y generalmente muchas mujeres secuestradas que las han dedicado a la prostitución, cuando ya no sirven o cuando ya no tienen las dotes para ejercer la prostitución, generalmente están involucradas en la esclavitud de trabajo forzado, generalmente en la maquila. Inclusive hay investigadores que piensan que donde hay maquilas de otro país, generalmente hay prostitución, están muy relacionadas. Es un negocio pues muy redituable, muy rentable. Estamos hablando de cifras conservadoras y de cifras, yo creo que muy por abajo de lo que realmente se gana, de 32 millones de dólares al año, ¿no? 32,000 millones de dólares. Yo creo que si realmente hiciéramos cuentas de lo que deja la prostitución forzada, la venta de órganos, el tráfico humano, yo creo que estamos hablando de por lo menos el doble o el triple realmente de las ganancias, ¿no?
ya que, como ustedes ven, es el segundo delito de importancia económica. Está a la par posiblemente del tráfico de drogas y del tráfico de armas, que son los tres delitos de mayor frecuencia en el mundo: las armas, la droga y las personas. Entonces, muy posiblemente estamos hablando del segundo delito después del tráfico de drogas, sigue el tráfico humano. En México o en otros países se habla de generalmente unos 20,000 niños que son victimizados en zonas turísticas. Lamentablemente hay países como Tailandia, hay países como México, lamentablemente como Costa Rica, como otros, que son paraísos en un momento dado y son de zonas turísticas para prostitución infantil, para trata de niños, para pornografía infantil. Indudablemente también hay paraísos turísticos sexuales para adultos, como puede ser Cuba, otros países donde se tiene esta fama, se tiene estos paquetes en un momento dado ya armados. Aquí en México también hay gente que viene exclusivamente, sobre todo de Canadá, de Estados Unidos, personas ya adultos mayores, muchas veces jubilados, que compran el paquete en las tiendas donde se hacen los paquetes para viaje y ya se incluye este tipo de comercio sexual. Es decir, es uno de los atractivos, independientemente de las playas y del clima, el comercio sexual con menores. Los grupos vulnerables, pues siendo un poquito repetitivos: las mujeres, las niñas, los migrantes, los indocumentados, los indígenas, los campesinos, las personas obreras y en general todas aquellas personas con bajo nivel educativo y con bajo nivel intelectual. Y yo le subrayaría que más que un nivel bajo educativo e intelectual, un bajo nivel económico, porque muchas veces, aunque uno entienda lo que está pasando, no se puede hacer nada. Muchas veces la misma familia es la que vende a sus hijos, es la que vende a sus hijas o los explota. Entonces yo creo que más que ser un problema de comprensión, es un problema de impunidad donde realmente no hay una protección hacia la víctima. La pornografía infantil, México es uno de los primeros lugares, quizás el primer país de pornografía infantil en Latinoamérica o en América, junto con Tailandia. Es uno de los delitos pues que más en un momento dado se da con mayor frecuencia en el Internet. Si ustedes se dan cuenta, la mitad de los delitos que se ocasionan en Internet, independientemente de la copia, de la piratería, de otro tipo de transacciones, es la pornografía infantil. Y a veces hay páginas que reciben hasta 10 y hasta 13 millones de visitas al mes. Estamos hablando que la frecuencia es muy alta. Inclusive se calcula que por cada página, digamos, no pornográfica, hay 5 pornográficas en la Internet. Lo curioso es que cuando uno revisa y mete uno en los links pornografía infantil, no se encuentra. Al menos se tiene que tener alguna persona que acceda o que venda en un momento dado el material pornográfico o la clave de acceso a este tipo de materiales, porque realmente en todos los países, inclusive en México, existe la policía cibernética. Inclusive hay páginas donde se entra e inmediatamente aparece un aviso de la policía cibernética o del FBI, donde ya detectaron en un momento dado que existe ahí el problema de la pornografía infantil. Sin embargo, no es suficiente, a pesar que hay páginas donde ya están ubicados en Canadá, en Estados Unidos, los pedófilos. No se puede frenar este tipo de consumo, ¿no? Sobre todo en el caso de la Internet, que es un delito pues que se hace de una manera privada y que se hace a cualquier edad, y sobre todo es un negocio bastante caro, para cual mucha gente que tiene una profesión, una situación económica desahogada, puede invertir en un momento dado en comprar pornografía, en participar en pornografía infantil, y es un negocio bastante lucrativo, lamentablemente. ¿Por qué, por qué Tenancingo? Es interesante, quizás algunos de ustedes han pasado por ahí. Con todo respeto, posiblemente son originarios de ahí, de Tlaxcala o de Tenancingo, pero llama la atención porque Tenancingo, así como Cuernavaca es el lugar de la primavera eterna, Tulancingo o Tlaxcala es el lugar del padrote. Y perdón por la expresión, pero es la tierra del padrote en México, ¿no? Así como hay tierra del tequila. Si ustedes quieren ser padrotes o quieren conocer realmente lo que son los padrotes de a de veras, en Tenancingo o Tlaxcala. Es más, es algo muy interesante porque yo, que no soy padrote, yo que no me dedico a la trata de blancas, sé dónde se forman los padrotes mejores o los de los mejores padrotes del mundo. Si yo lo sé, me imagino que la Marina, los cuerpos de seguridad, el CISEN, el SIREN o todas las cosas que se llamen, lo saben. ¿Por qué no hacen un operativo y por qué no encierran a todos? ¿Por qué no le ponen rejas a Tenancingo? Simplemente porque es un negocio.
Hay un video en YouTube, si ustedes lo quieren consultar, que se llama De Tenancingo a Nueva York, México, y sobre todo Tenancingo tiene el orgullo de explotar y de exportar padrotes. ¿Cómo se da la padrotería ahí? De una manera cultural. Es decir, generalmente los niños, cuando se les pregunta y se les entrevista qué quieren ser de grandes, quieren ser padrotes como sus papás, como sus primos, como sus hermanos, y generalmente es una enseñanza que se da de forma tradicional, así como el karate, ¿no? En Okinawa, de padres a hijos. Y claro, también hay gente que quiere ser padrote por apadrinamiento, se pega uno a un maestro en padrotismo, por llamarlo de una manera, y él pues le da todas las técnicas, las tácticas para en un momento dado dedicarse a este tipo de actividad, que déjenme decirles que no es fácil, ¿eh? Porque el padrote tiene que trabajar 2 meses a la persona. Si el padrote no seduce, enamora, engancha a la víctima, si no lo hace en 2 meses no lo logra nunca. Entonces es un trabajo que necesita una alta capacidad de engaño, de mentira, de seducción y obviamente pues de saber captar a las víctimas que están vulnerables. Entonces en un corto tiempo ellos tienen en un momento dado que trabajar, entre comillas, a las víctimas, porque si no, se ha visto que después de 2 meses, de 8 semanas, ya no se logra este enganche realmente. Entonces sí es un trabajo arduo, me imagino, que pues ha de ser también recompensado. Pero es triste que todos sepamos, ¿no? Y algún día a lo mejor se hagan tours para conocer realmente a los padrotes más famosos que ha dado México, ¿no? Pero por lo pronto la policía sabe, el gobierno sabe, nosotros lo sabemos y sin embargo pues pasamos para ahí y decimos, mira, ahí es el lugar de los padrotes, donde se aclimatan a las prostitutas, donde está lleno de gente armada y donde pues sabemos que es un territorio de nadie, ¿no? En este mapa, pues algunos lugares donde están las rutas de trata, que bueno, estas son las rutas conocidas, ¿no? Las rutas más comunes, como cuando dice uno, pues vete por Insurgentes, vete por el periférico, pero hay una infinidad de rutas, tanto terrestres, marítimas, que son las más difíciles de poder evitar, aéreas, ferroviarias, ¿no? Con la famosa Bestia, que es el tren que viene de Centroamérica y atraviesa todo México. Simplemente para darnos una idea de la magnitud en un momento dado que hay de vías y de rutas para la trata de personas, ¿no? Hay algunas ciudades que ha identificado la ONU donde predominan las tratas, ¿no? Donde hay trabajo forzado, donde se da más la explotación del narco, donde se da la explotación sexual, pero realmente es difícil en un momento dado realmente saber, ¿no? Si estos colores representan realmente los delitos. Por ejemplo, en Chihuahua ponen explotación del narco, pero quizás para mí pues, estaría también los feminicidios, ¿no? En un momento dado. El Estado de México, no sé si por cuestión política no está puesta, ¿no? También hay feminicidio. Trabajos forzados, pues yo creo que pintaría todo el mapa de México. La explotación sexual, porque al parecer hay estados donde no hay prostitución, ¿no? Como pudiera ser Tijuana, pero realmente yo creo que es un mapa pues simplemente que está hecho como para demostrar que aparentemente se sabe, pero yo pintaría el mapa de todos colores, de amarillo, de rosa y de negro, porque realmente se dan todos los lugares de nuestra república, lamentablemente. Aquí serían que sean los focos de riesgo, ¿no? Lo mismo, en un orden general de las entidades según su posición geográfica, podemos ver que hay algunas que tienen mayor distribución, como Chiapas, como pudiera ser, ahí es que no le veo, Michoacán, Zacatecas y otras como aparentemente, gracias, con otras que tienen menos como el Distrito Federal. Aquí realmente pues habría que darnos cuenta también no nada más el fenómeno del lugar, sino por qué se da. Hay que recordar que los estados de mayor pobreza son los que tienen que forzar la movilidad, como es Chiapas, como es Michoacán, como es Zacatecas y posiblemente en el DF. Son lugares donde más que movernos hacia afuera, se mueven hacia adentro del DF muchas personas, ¿no? Pero sí es una estadística que refleja más o menos de una manera los estados que tienen mayor necesidad y que son más vulnerables. Generalmente, ¿qué usan o cuáles son de las formas de aclimatamiento, de convencimiento que hacen estas personas que se dedican a la trata de blancas, los proxenetas? Hacen que las víctimas hacen creer o dan la esperanza que las van a ayudar a cruzar la frontera de algún país, o muchas veces como en el caso de los padrotes o tratantes de blancas, ¿no? Enamorar o proponer matrimonio a la víctima, cuando realmente lo que están haciendo es que la están secuestrando. A veces también llegan a comprar la víctima
de otra persona, incluso algún miembro de su familia, ¿no? A veces hemos tenido lamentablemente casos donde los padres han prostituido a los hijos cuando la mamá no, cuando la mamá está fuera de casa. Es decir, la madre sale a trabajar, el padre se queda a cuidar a los hijos y en realidad lo que hace es prostituirlos, es venderlos a sus propios familiares o a los vecinos. Y la última en enterarse muchas veces es la madre. Los métodos de control pueden ser pues, métodos psicológicos, físicos, ¿no? Desde amenazarlos con el abandono, hacerles creer que van en un momento dado a hacerles saldar una deuda, que esta deuda pues nunca va a ser posiblemente saldada, porque el trasladar a una persona tiene un costo como si fuera un viaje de primera clase, ¿no? En un avión de lujo. Entonces cada vez se van endeudando más y es más difícil que paguen su deuda y obviamente que salgan de trabajar, ¿no? También en un momento dado se crean relaciones de dependencia por medio de la drogadicción. En estudios que se han hecho aquí en el instituto, sobre todo lo que es adicción y prostitución, pues la gran cantidad de las personas que ejercen la prostitución están dentro de, las envician, por decirlo de una manera, están alcoholizadas, consumen cocaína, se les inyecta en un momento dado morfina, sobre todo para las filmaciones. A veces en las filmaciones de pornografía muchas de las víctimas están bajo el efecto de alguna sustancia, de alguna droga. Obviamente no se hace en partes que se pueda ver, por ejemplo, se hace en el pliegue de los dedos de los pies, generalmente es donde se utilizan las inyecciones para sedar o para poner en un estado que facilite las conductas a las víctimas, ¿no? Y bueno, también se hacen en un momento dado, pues, manipulaciones ya con sufrimiento, como puede ser los videos de sadomasoquismo, los famosos videos snuff, que mucha gente dice que en sí existen, otros dicen que no existen. Lo que sí es que encontramos gente muerta, hay feminicidios y muy posiblemente pues, sean producto de este tipo de prácticas. Los métodos de control, pues, violencia física, sexual, si se dan cuenta hay un círculo que se va como el ciclo de la violencia que se va perpetuando, que está con la privación de la libertad, por la utilización de violencia física, psicológica, sexual, amenazas de denunciar a las autoridades, ¿no? Para que en un momento dado se les deporte o se hace daño a la familia. Muchas veces se le dice, mira, si no cooperas, pues se va a matar a tu familia, ya la tenemos identificada, se enseñan fotos de la familia y eso hace que muchas veces se obtenga lo que se quiere, ¿no? Y bueno, en otros casos, cuando ya se ha pasado a otro país, por retener la identificación, en el caso sobre todo de la prostitución, los documentos que permitan regresar al país de origen, hace imposible que la gente salga, ¿no? Entonces se dan cuenta, utilizan de todo tipo de métodos psicológicos, del punto de vista de documentación, económico, etcétera. Es muy difícil salir cuando alguien ha sido captado ya por este tipo de delincuencia. Y bueno, hay algunas legislaciones como desde el marco jurídico se habla de la trata de personas en México, en el Estado mexicano hay convenciones que se han hecho contra la delincuencia, como es el protocolo de Palermo y algunas otras, pero lamentablemente pues quedan muy bonito en lo que es estos protocolos como en la tortura, el de Estambul, es decir, como la conferencia de Belém do Pará para la eliminación de violencia. Sin embargo, ya la aplicación es lo que cuesta mucho trabajo porque lamentablemente los cuerpos de seguridad están implicados muchas veces en este tráfico, muchas veces son los que protegen. Entonces de nada sirve que existan buenas leyes si no se aplican. Hay que recordar que aquí en México lo más grave no es la falta de leyes, sino la impunidad, es decir, no se aplican. De 100 delincuentes, 90 están impunes, entonces así es muy difícil terminar con algo. A pesar que haya leyes para prevenir y sancionar, Baja California en el 2008 se convirtió en el primer estado para aprobar una ley sobre la trata. Habría que ver que también funciona. En septiembre 29 del 2003 entraron dos funciones principales: fortalecer una respuesta internacional coordinada, desarrollar un grupo de estándares para legislaciones domésticas, pero realmente pues esto es bastante complicado, ¿no? Nuevamente, prevenir y combatir la trata, proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata, respetando plenamente sus derechos humanos, la cooperación en los estados, entre los países, etc. ¿Qué es lo que realmente tenemos que hacer nosotros? Porque nosotros no somos policías, nosotros no somos abogados. En el caso de nosotros que nos dedicamos a la salud y sobre todo a la salud mental, hay que tratar de identificar
de evaluar en un momento dado el riesgo en el que una persona está. Muchas veces facilitar la protección y sobre todo tratar de que la víctima denuncie lo que le está pasando. Ahora hay que incluir y preguntar dentro de los antecedentes si no se ha vivido esto, porque muchas veces nos cuesta trabajo preguntarle a los pacientes, sobre todo a los pacientes psiquiátricos que tienen trastornos límites de la personalidad, que tienen problemas alimenticios, adictivos, de autolesión, preguntar si hubo antecedentes de abuso sexual, cómo se dio este tipo de abuso, por parte de quién es, y muchas veces nos encontramos que estas víctimas que llegaron aquí por un trastorno depresivo son personas que en su infancia vivieron este tipo de delito, pero que nunca nadie se los ha preguntado, o nunca nadie les ha creído, o nunca nadie les ha escuchado. Entonces yo creo que uno de los papeles más importantes, pues no es el de nosotros combatir, pero sí tratar de identificar para dar en un momento dado la atención, tanto la urgente a la salud física como a la salud mental, ¿no? Muchas veces la paciente llega con infecciones, de tipo de infección de transmisión sexual, llegan a estados físicos muy lamentables, y obviamente emocional y mentalmente pues llegan en estados muchas veces disociativos, depresivos, con ansiedad, con consumo de sustancias, con intentos suicidas, y es una obligación actualmente evaluar los antecedentes de la víctima. ¿A dónde van las víctimas? Generalmente pues llegan a los servicios de urgencias, no a los servicios de urgencias psiquiátricas, aunque pueden llegar, más bien llegan a los servicios de urgencias médicas, llegan a las clínicas de salud reproductiva, a los centros comunitarios, sobre todo para atención, y algunos centros de atención psiquiátrica, pero como les digo, no llegan por el tema de la trata, sino llegan por el tema de la secuela, como son los trastornos por ansiedad, depresivos, consumo de sustancias, etcétera. Cuando se encuentran bajo, ¿en qué momento se presentan las víctimas? También hay que tomar en cuenta eso porque muchas veces la institución, y hay que ser honestos, no nos capacita qué hacer y tampoco además que no nos capacita, no nos protege muchas veces, al menos en la clínica de nosotros, para meternos tan profundamente, sino simplemente exhortar a que la víctima haga una denuncia. Porque muchas veces cuando se encuentra bajo el control de las personas tratantes o explotadores, tenemos al menos nosotros en la clínica que guardar la confidencialidad, que guardar el archivo para que no se sepa que la víctima pues está aquí resguardada temporalmente en lo que se le manda un asilo de la Procuraduría. Hablar en un momento dado o tratar de avisar a las procuradurías o a los programas especiales para que en un momento dado, además de la protección y del apoyo que se le dé, se le ayude a la reintegración social, que también es uno de los grandes problemas. Supuestamente la ley está para protegerlas, nosotros para apoyarlas emocionalmente, pero uno de los aspectos más importantes es la reintegración. Muchas veces queda un estigma muy grande donde las pacientes o las víctimas que han sufrido este tipo de explotación no pueden conseguir trabajo, ya que muchas veces no nos cuesta trabajo hacer una historia clínica precisa, ellas tienen desconfianza a la persona que los va a entrevistar, a veces protegen al victimario, como les decía yo, ¿no? Se da el síndrome de Estocolmo, se le da la indefensión aprendida, el estigma y la vergüenza social de que la familia, que los amigos, que los esposos, que los hijos sepan que han vivido este tipo de delitos, y sobre todo algo muy triste, pues la desconfianza de las autoridades. Realmente mucha gente tiene más temor de denunciar el delito a la autoridad y muchas veces no lo hacemos, ¿no? Preferimos mejor callarlo y eso promueve la impunidad. Las personas de estratos socioculturales altos, pues aparentemente no son víctimas de trata de personas o son de una manera mucho más disminuida o mucho más velada. Una persona que ya fue víctima no tiene la posibilidad de volverlo a hacer. Siempre salen del país con documentos falsos, no acuden a los servicios de salud, no se atienden a sus demandas si se da parte a los servicios legislativos. Estos son parte de los mitos que además de la cultura de los médicos y de las leyes, también los mismos tratantes y las mismas personas que sufren los tienen y hacen que en un momento dado refuercen el no denunciar. Hay una serie de mitos, de ideas que se tienen, que poco a poco se han ido cambiando y que la mejor manera de cambiarlas pues, es con los hechos, ¿no? Dentro de la salud mental, bueno, pues como les decía yo, la coerción, el abuso sexual, el aislamiento, la violencia, las amenazas de muerte repetitivas, pues van a provocar lo que llamamos trauma complejo, que actualmente en el DSM-5 sigue siendo DESNOS, que es un estresor severo
no especificado, junto con el trastorno de estrés postraumático, trastornos depresivos, de ansiedad, consumo de sustancias, pobre control de impulsos y sobre todo el suicidio. Todas estas medidas pues, son formas que el paciente trata de echar a andar como mecanismos para protegerse del dolor del cual ha sido sujeto, ¿no? Sobre todo el consumo de sustancias y las autolesiones. Esto, bueno, es la prevalencia en un momento dado que hay, según estos autores, una estadística del 2002, yo al menos no la alcanzo a ver, me imagino que ustedes tampoco, pero simplemente es para lo mismo. Y bueno, pues la salud física hay que tomar en cuenta los riesgos que hay con respecto a las relaciones sexuales de riesgo. Son gente que a veces tiene relaciones sexuales 15, 20, 30, 40 veces al día con diferentes sujetos. Se les obliga por parte del cliente, ya sea por la fuerza, por medio de dinero, a no utilizar condón o métodos de protección sexual, pero hay un gran índice de transmisión de infecciones sexuales, sobre todo de VIH y de otras enfermedades de transmisión sexual, el riesgo de los embarazos no deseados y por lo tanto pues de abortos clandestinos, ¿no? Lo cual en un momento dado pues hay que tratar en un momento dado cuando llegan estas pacientes de hacer todos los estudios para descartar las enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados. Muchas veces las pacientes llegan con padecimientos degenerativos que ni siquiera saben que tienen, como la diabetes, como hipertensión, como asma, desnutrición, etcétera, y que muchas veces lo prioritario es identificarlo. También valorar y cuantificar en un momento dado qué tan alto es el consumo y qué tan perjudicial es el consumo de alcohol u otras drogas y ver en un momento dado si existe la posibilidad de darles algún tratamiento apropiado a su condición. Los componentes de la atención, como si ustedes se dan cuenta y redondeando un poco, son necesidades de atención física, es decir, aspectos médicos, físicos, psicológicos, psiquiátricos, sobre todo de las sobrevivientes, que son aquellas personas que han sufrido este tipo de violencia, que han sufrido esta trata en la infancia y que buscan una ayuda cuando es la etapa adulta. Acuérdense que es lo que llamamos sobrevivientes. Tratar sobre todo en la institución de asegurar la confidencialidad, la educación, la psicoeducación para las pacientes, para el personal que trabajamos con ellos y sobre todo darles un tratamiento integral y sobre todo educar al personal de salud que estamos hablando y que estamos bordeando un aspecto de salud física, de salud mental, pero también un aspecto de aspectos legales y que no se puede decir, mira, háblale a la de la cama 15, a la violada, ¿no? O háblale a la que es de trata, pues no. O sea, se tiene que tratar con respeto, con confidencialidad, entender que es una víctima, que fue forzada, que fue secuestrada y no juzgarla moralmente. Hay gente que piensa que la prostitución es como dicen, es el trabajo más alegre y más fácil del mundo. Es gente que definitivamente o es consumidora de la prostitución o no tiene idea realmente de lo que es el sufrimiento que ha tenido una gente que ha sido enganchada por la prostitución. Creo que tener 20 relaciones sexuales o 30 al día cuando tienes 12 o 13, 14 años con quien te pague y como te pague y por donde quiera y como quiera, no creo que sea lo más agradable para nadie. Pero bueno, hay gente que todavía tiene esta idea, ¿no? Esta idea de que los hombres tenemos el irrefrenable impulso sexual, que a mí la verdad me ofende, porque una cosa es mi deseo sexual y otra cosa es mi irrefrenable impulso. Sí soy animal, pero soy un animal con corteza prefrontal, al menos yo poquita, pero sí tengo, ¿no? Donde sí puedo refrenar y soy selectivo, porque a final de cuentas se selecciona siempre a la gente que es vulnerable, no se va a seleccionar a la gente que no es vulnerable. Entonces sí hay que darnos realmente mucha educación dentro del personal de salud a todos los niveles, comenzando por la punta que podemos ser los médicos, los directivos, hasta todos, y sensibilizarnos ante estas situaciones que muchas veces se dan, no nada más fuera de la casa, sino dentro de las instituciones. Hay esclavitud, hay trata, como en las cárceles. Muchas pacientes que están dentro de la cárcel, que tienen trastornos psiquiátricos, son usadas como prostitutas. Entonces sí hay que tener realmente una gran educación para tratar de erradicar, de entender estos problemas. Como les decía yo, otro de los datos es que estas víctimas siempre van a ir acompañadas, nunca las dejan que vengan solas. Va a haber una hipervigilancia de la pareja o del familiar supuestamente que las trae. Va a haber miedo, desconfianza, va a haber un cambio de información de una manera inexplicable, deliberada. Muchas veces llegan intoxicadas, llegan con marcas, con lesiones que
dan pie a pensar en que ha habido violencia, ¿no? Como eczemas ungueales en las piernas, mordidas en los pezones, etcétera, donde puede haber componentes de violencia o de tortura, las marcas o las lesiones y sobre todo el mal estado de salud e higiene que tienen a estas personas, nos deben hacer pensar en la posibilidad de que puedan ser explotadas. Hay pocos datos de la familia, o no se habla de la familia, si hay o sabemos o nos platica la víctima o el familiar o la persona que la trae, pero sobre todo la víctima, pues que ha habido promiscuidad sexual, que este término de la promiscuidad, pues realmente hablamos de que ha tenido muchísimas parejas y la gran mayoría de ellas no han sido consentidas, no han sido en un momento dado con métodos de protección de infección o de embarazo. Hay encarcelamiento o problemas de ley, los niños no tienen escolaridad, ya han tenido en la adolescencia o en los primeros años de la adolescencia embarazos no deseados, abortos provocados, que además no han sido atendidos en clínicas, porque no hay un fácil acceso, ¿no? Y hay, bueno, algunos artículos sobre lo que son los tráficos, el tráfico humano y la salud mental, las consecuencias que en un momento dado puede haber, que en un momento dado ya lo hemos visto. Este es un artículo que se presentó aquí en el instituto con respecto a la encuesta en países de primer mundo como Estados Unidos, que hablan de una muestra de 180 miembros de salud. 79% sabía que era trata de personas, 27 pensaron que era un problema, solo 6 personas creyeron haber tratado a una víctima y el 95% no tenían entrenamiento para poder en un momento dado responder adecuadamente a la víctima. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en un país como Estados Unidos, que donde se entrevistan a 180 miembros de personas, las personas que se dedican a la salud, pues la gran mayoría no se trataba no sabían ni de lo que estaban tratando. Y el 95% a lo mejor tenían idea de lo que estaban tratando, pero no sabían qué hacer. Estamos hablando que realmente es un grave problema de educación dentro de muchos profesionales de la salud mental, ya que mucha gente no sabe cómo abordarla de una manera adecuada y útil, ¿no? Y bueno, en general, esta es parte de este artículo que, bueno, estimó la proporción de profesionales que hay y que trata este tipo de personas y el conocimiento en un momento dado que se tiene ante el tráfico. Es un estudio que fue observacional, analítico, transversal, fue en 10 marcaciones de salud de Inglaterra y pertenecientes al sistema de salud de allá, donde la policía había reportado mayor incidencia de delitos de trata. Se utilizaron instrumentos para medir estos ítems y ver qué tanto había antecedentes sobre trata, la experiencia con respecto a tratar a estas personas, el conocimiento real, la respuesta y el interés para el entrenamiento de estas personas. Se utilizó esta encuesta, participó el personal de salud, los investigadores que acudieron a las sesiones. Fíjense, si se dan cuenta, de los 892 invitados, pues solamente participaron 782. ¿Por qué? Pues la verdad no se sabe, no lo describe, posiblemente no les interesó. El análisis estadístico, si pasamos más adelante para saltarnos. Y bueno, pues si se dan cuenta, la gran mayoría fueron mujeres de los participantes, ¿no? El 81% y del 19% restante fuimos los hombres. Si ustedes se dan cuenta, pues lamentablemente siempre es un problema que atañe más a la mujer, en el sentido de que es participante tanto para atender como para sufrir en un momento dado este tipo de violencia, y los hombres casi siempre pues estamos en un momento dado alejados de la atención. Somos los perpetradores, somos los que muchas veces, en la gran mayoría, vamos a ser los delincuentes, pero realmente nos vamos a ocupar muy poco del tratamiento. Lamentablemente todavía seguimos viviendo en una sociedad donde la mujer tiene que cuidar de la mujer y sobre todo tiene que cuidar la mujer, tiene que cuidar a la mujer del hombre. En vez que nosotros los hombres cuidáramos a las mujeres, es al revés. Las mismas mujeres se tienen que proteger de los hombres, que somos la mayoría de los agresores. Las edades pues variaron, si ustedes se dan cuenta, la mayor frecuencia fue de 22 años y medio más o menos. La característica étnica de la gente que participó en este estudio, pues la mayoría fueron africanos, blancos en un 76%, africanos, asiáticos, mestizos. Es decir, a veces uno piensa que esta gente que trata y que participa como víctima o como muchas veces únicamente van a ser aquellos morenos, negros, chinos, etcétera, pero no, muchas veces es la gente blanca, alta, la gente bonita.
La mayoría de los delincuentes y del rostro de la maldad tiene una cara agradable. Es gente blanca, es gente aparentemente de una etnia superior, en estudios, en capacidad, pero es la más sádica, es la más salvaje. A veces uno piensa que es el indígena, que es el negro, que es el asiático, y simplemente son mitos. Muchas veces el rostro del mal tiene una imagen muy, pero muy bonita, como en las televisoras, ¿no? Y bueno, hay disciplinas clínicas que han entrado en un momento dado, pues como puede ser terapia clínica, urgencias, maternidades, salas de salud mental, otras disciplinas clínicas y sobre todo alguien que participa de una manera muy importante son los enfermeros. Dentistas muy poco, el asistente médico más poco. Generalmente los enfermeros son los que realmente van a ayudarnos bastante, los dentistas y otro tipo de profesionales, ¿no? O sea, realmente ahí como que los médicos pareciera que no existimos, están más los asistentes médicos y las parteras, pero los médicos, pues no, estamos más bien como para cosas más importantes, como platicar de los avances de la neurociencia, pero realmente pues la gente de día a día como que no importa mucho, ¿no? La certificación en cursos para prevenir la trata, pues ahora se ha tratado de que sea en un momento dado una obligación internacional, pero lo que prevalece y lo que es más frecuente es que no existe. Si se dan cuenta, el 42.3%, pues no tiene ningún tipo de curso. Aquí tratamos en un momento dado en el instituto de dar capacitación, tanto al personal como al personal dentro de la institución, como al personal que viene al curso de trata, para que tengamos cuando menos cierta idea y podamos participar todos, si no en su tratamiento, cuando menos en su identificación. El contacto de la víctima y la sospecha de trabajo, pues si ustedes se dan cuenta, está en función muchas veces a la terapia clínica, las urgencias, maternidad, otras especialidades como pediatría, especialidades no clínicas, dentistas, camilleros, parteras, etcétera. Realmente es muy complicado saber qué tipo de personal es el que puede estar más cerca y que puede facilitar muchas veces dentro de la misma clínica, no nada más su atención, sino el que esté traficando con las personas y que haya sospecha en un momento dado de que esté participando o que en un momento dado esté vinculado, ¿no? Porque muchas veces también este tipo de prácticas, sobre todo el tráfico de órganos, tiene que ver con los médicos. Está muy difícil que un riñón lo pueda quitar una persona que no tenga un entrenamiento quirúrgico, lo pueda mantener conservado y lo pueda implantar. Entonces, ustedes se dan cuenta, buena parte del tráfico de órganos y a veces también dentro de la prostitución, dentro del tráfico de niñas y niños, están involucrados mucho personal de salud simplemente para hacer abortos clandestinos. Entonces, estamos hablando que no nada más médicos, abogados, políticos, policías, realmente muchas áreas de la sociedad que aparentemente estamos para protegerla, somos los que estamos trabajando en contra de ella. Si ustedes se dan cuenta en esa transparencia que no veo muy bien, habla más o menos de la gente que ha tenido un conocimiento previo, ¿no? sobre lo que es el tráfico de personas, y si nos damos cuenta, el nivel más alto es ahí sí, discúlpenme, no los alcanzo a leer, no sé si ustedes puedan leer cuál es el más, que sería esta parte, ¿no? Tu papel para identificar personas es el conocimiento percibido sobre el tráfico de personas más. Perdón, gracias, muy amable. Entonces se dan cuenta, la mejor manera para poder percibir el tráfico pues, es saber para identificar. O sea, los demás, pues como que sí estamos ahí, pero estamos entre muy poco, considerable, suficiente. Y realmente sí, realmente muy poca gente tiene un verdadero y un amplio conocimiento para poder, en un momento dado, identificar y poder ayudar a estas personas. La respuesta a la trata de personas, pues igual nos damos cuenta que hay mucha gente que está involucrada, pero realmente muy poca tiene un verdadero conocimiento. Fue más frecuente encontrar víctimas de trata entre los profesionales de servicios de maternidad. Y era de esperarse, ¿no? Pues a final de cuentas los embarazos no deseados, los abortos clandestinos, las enfermedades de salud sexual, pues se van a dar muchas veces, se van a atender dentro de las maternidades, de hospitales ginecológicos donde se atienden mujeres y niñas. En el segundo lugar, la salud mental, porque como vemos las consecuencias que en un momento dado tiene, o el abuso de alcohol, el abuso de sustancias, los cuadros depresivos, los cuadros de estrés postraumático, los intentos suicidas nos llegan a nosotros.
Obviamente las urgencias pediátricas, cuando estas niñas llegan con desgarros de primero, segundo, tercer grado o en condiciones físicas muy severas, y en general a los hospitales de urgencias donde van a llegar muchas veces con traumatismos, con hematomas, con heridas punzocortantes, por las peleas, por las riñas, por el maltrato que en un momento dado sufren. Como quien dice, no hay ningún área de la salud que se escape de recibir a estas víctimas. Lo curioso es que muy pocas las reportan. El personal de salud que cuando se les preguntó, pues dijo que no creían tener pacientes que tuvieran este tipo, más bien que no tenían, ellos no sabían si realmente tenían contacto con este tipo de pacientes, pues ellos percibían no haber recibido suficiente entrenamiento para poder identificar y por lo tanto atender de una forma adecuada. Percibían no tener tanto contacto ni experiencia en la atención de personas víctimas de trata, no saben cómo referir a las y los pacientes a las autoridades o a los servicios de ayuda necesarios. Y este es un problema muy grande porque anteriormente había en los hospitales de urgencia y en muchos hospitales donde se manejaban urgencias, sobre todo en el Seguro Social, en el ISSSTE, ministerios públicos. Ahora ya no. Ahora ya no hay donde hacer una denuncia. Por ejemplo, en hospitales psiquiátricos como el Fray Bernardino Álvarez, que llega una gran cantidad de pacientes, debería contarse con un área jurídica. Existe el área de psiquiatría legal, pero como una forma de atención y de capacitación, pero no una forma donde pueda uno declarar un delito. Entonces muchas veces uno no sabe a dónde derivarlos y termina uno derivándolos a un hospital de urgencias que tengan un ministerio público que les evalúen las lesiones para que nosotros los podamos atender y no digan que aquí los golpeamos y violamos, y después mandarlos a instituciones de la Procuraduría para ver si realmente ahí les pueden dar una atención. Que muchas veces cuando ven que tiene un papel donde dice que tiene una enfermedad mental, ya no las quieren atender. Entonces el paciente muchas veces no encuentra realmente las vías más adecuadas. Es decir, nosotros no las conocemos, el paciente tampoco las conoce, y hay muy pocas que realmente atiendan de una manera adecuada y que den una orientación amable, humana, que realmente haya un acompañamiento a las víctimas. Es algo que realmente nos cuesta mucho trabajo. Entonces muchas veces nuestra atención se limita únicamente al ejercicio médico, de dar el medicamento y volver a citar a la paciente, pero no se le da lo más importante, que es la educación y las alternativas que hay para poder salir si en un momento dado se está siendo presa de una red de prostitución, ¿no? Pues este estudio, sobre todo, pues tiene buena consistencia, etcétera, científicamente y metodológicamente salió muy bonito. Lamentablemente, pues mostró cosas muy desagradables. Si pudiéramos hacer estos estudios en México, yo creo que serían igual de bonitos desde el punto de vista estadístico, pero igual de tristes con todos los resultados que se encuentran, ¿no? Las limitaciones, bueno, pues eso es, se evaluó un personal de segundo nivel de atención, los profesionales no representan en general a toda la muestra, el diseño. Sin embargo, yo creo que muchas veces para muestra basta un botón. Y a veces no se necesita evaluar una gran cantidad de personas para concluir muchas veces lo que uno ya sabe, ¿no? Que las y los profesionales de la salud podrían ser un punto clave, o podríamos ser un punto clave en la detección de víctimas de trata, que pudiésemos en un momento dado, los profesionales de la salud mental, en un segundo nivel de atención, que son los que más posibilidades tienen, entrar en contacto con estas víctimas, darle una atención adecuada, pero lamentablemente como no tienen capacitación, no hay una buena respuesta para la atención, no logran una buena empatía. Y bueno, obviamente lo ideal sería que todos tuviéramos un entrenamiento en atención de este tipo de, en los servicios especiales, como maternidades, como salud mental, como pediatría, urgencias, para mejorar nuestra forma de atención a las víctimas, ¿no? Bueno, aquí en México pues hay algunos datos, posiblemente ustedes ya los tienen, algunos teléfonos, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ahí están los teléfonos, y quizás pudiésemos añadir los del CABI, los de la Procuraduría General de Justicia, la Procuraduría para Delitos Violentos, y algunas organizaciones no gubernamentales como ADIVAC, como MUSAS, que de una u otra manera trabajan este tipo de problemas, pero que lamentablemente pues tienen un costo. Pues, creo que se les... Welcome to Unified Conferencing. Please enter your...